Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este martes 19 de julio, una jornada en la que vamos a echar un vistazo hoy a la actualidad económica de la isla, pero desde el punto de vista de los sindicatos, en este caso de la UGT, de aquellos que tienen que velar para que los trabajadores tengan unas condiciones lo más aceptables posibles dentro del mercado laboral. De los trabajadores que obviamente confían en la UGT, que esa sería otra, que no todos los trabajadores acabamos yendo a los sindicatos, sino como cuando vamos al dentista, que casi siempre suele coincidir cuando nos duele una muela. La militancia se ha perdido, pero cada vez que hay un problema laboral, entonces sí que acudimos a los sindicatos para que nos saquen las castañas del fuego. Bueno, pues hablaremos con César Reyes, y en tiempo de tertulia, hoy es martes, así que tertulia con periodistas. Pero antes de todo ello, como cada día, con nuestra compañera de redacción, periodista Paola Delgado. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Vamos a tratar de poner en hora el reloj de la actualidad insular, empezando por cosas que nos gustan mucho dar, buenas noticias, o por lo menos noticias que muchas familias tienen que tener en cuenta. Sí, desde luego. Estamos hablando de las becas universitarias. Sí, creo que, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Hace no tanto que salí de ahí y se agradece muchísimo cuando llegan este tipo de noticias. Sí, desde hoy mismo ya se pueden pedir las becas del Gobierno de Canarias para estudiantes universitarios. Es cierto que es novedad, porque siempre suelen llegar un poco más tarde. El tema de las solicitudes en septiembre, octubre. Bien, pues este año lo han, pues este año lo han adelantado, lo cual es una ventaja. Tenemos más tiempo para solicitarlas. Empieza hoy mismo, como digo, hasta el próximo 5 de septiembre, más plazo, como bien digo. Son 10,5 millones destinados a estas becas. Y bueno, como novedad, decir que a los que van a estudiar o tienen pensado estudiar ciencias o letras, porque aquellos de las carreras de ingeniería, arquitectura y ciencias, estas becas cubrirán lo que es la primera, segunda, terceras y cuartas matrículas, y aquellos que estudien el resto de cosas, pues les cubrirán en este caso primera, segunda y tercera. Que hay otras características, se ha aumentado la cuantía económica para becas y se ha relajado también el umbral de renta. De renta, sí, cosas que también son muy buenas noticias. Luego sí, y eso sí, será todo mediante, bueno, ya hemos ido modernizando y actualizándonos, todo a través de temas digitales, con lo cual aquellos estudiantes que vayan a solicitar becas, tener en cuenta, y así lo aclaran, que tienen que tener firma digital para poder solicitar. Cualquiera de las muchas que hay, o sea, la clave, el certificado digital o todas estas cosas. Bueno, pues nos parecía una buena razón para empezar hoy este informativo, contar cosas en positivo para las familias y para los estudiantes. Y ya que estamos en ello, vamos a seguir votándolo. Más buenas noticias para los jóvenes, eso sí, digamos en otro concepto, en otra materia, porque el Cabildo ha anunciado servicio especial de guaguas para ir a la verbena de la Santa, bueno, a las fiestas de la Santa, a la verbena, para que no me Exacto. Bueno, venimos de anunciar becas, estudios y demás, pero antes de todo eso y de volver a septiembre hay fiestas, por lo tanto siempre viene bien que nos pongan facilidades para acudir a esas verbenas, como bien decimos. Sí, bueno, ya lo hicieron en anteriores fiestas, no recuerdo ahora exactamente cuál, pero sí que ya el Cabildo está cogiendo por costumbre un poco habilitar este servicio especial de guaguas para que podamos acudir a las verbenas. Exacto, en la Vegueta, exactamente. Bueno, habrá una línea, tenemos la noticia en Biosfera Digital para que vean todos los lugares por los que pasan en este caso, pero habrá una línea el sábado día 23 a las 4 de la madrugada, es decir, del viernes al sábado, y habrá otra línea también del sábado al domingo a las 3:30 de la mañana, con lo cual, bueno, ahí está la noticia, pueden ver como... Estoy pensando, es que ya tanta verbena me confunde a mí, y eso que no voy a ninguna. Era de San Juan. En Aría. Ah, San Juan. Sí. ¿Y para la Vegueta no? Me parece que no. Bueno, pues para San Juan seguro sí, efectivamente. Bueno, el caso yo creo que siempre es bienvenido porque al final estamos hablando de transporte público, de una seguridad, efectivamente, con lo cual me parece una medida muy acertada y por la que apuestan muchísimos jóvenes porque la verdad que, por ejemplo, en San Juan, y ahora lo estoy recordando, estaba bastante llena, con lo cual... Antes de la pandemia me acuerdo que el Ayuntamiento de Teguí se ponía a disposición también de los jóvenes servicios de guaguas a 3 euros, me parece que era. Esas ya eran directas, de Teguí se te llevaban a la verbena y te regresaban, ¿no? No podías entrar si ibas un poco chispado, fomentaba tal. Lo normal. Pero luego las cosas estas de intervención de esos departamentos empezaron a decir que un ayuntamiento no debe favorecer ese tipo de cosas. Bueno, en fin.
todo lo que sea garantizar la seguridad de los jóvenes. Efectivamente, Me parece ahí que vamos. esto es garantizar, y en este caso es ampliar, digamos, el servicio público, con lo cual casa perfectamente. Bueno, lo que tenemos que estar mirando ya es hacia más nichos de afluencia turística, en este caso el turismo de cruceros, porque la temporada turística está yendo bastante bien, y veremos a ver cómo va la de cruceros, que se inicia, pues creo que en torno al mes de octubre, suele ser más o menos la de cruceros en esta parte del mundo, de octubre a marzo, y luego ya se van a otros sitios en el Mediterráneo y eso, que ahí tienen calor un ratito al año, nada más, no como aquí. Sí, efectivamente. Sí, bueno, yo creo que, como bien dices, es otro nicho, vienen bastante turistas, también viene a Lanzarote a través del turismo de cruceros, concretamente en este caso el puerto de Arrecife. Como bien dices, empezará aproximadamente a partir del mes de octubre, puesto que de junio, que ya acaba de pasar, hasta septiembre, se prevé que lleguen aproximadamente solo unos 10 cruceros, con lo cual, pero de junio de 2022 a junio del 2023, del año que viene, se esperan que lleguen aproximadamente a Lanzarote, al puerto de Arrecife concretamente, unos 270 cruceros, con lo cual es una muy buena cantidad, y como bien decimos, que todo turista sea bienvenido también a través de la vía marítima, ¿no? Hay bicharracos, ¿eh? Son unos cruceros increíbles. Bueno, y en Playa Blanca, las fiestas del Carmen, que como en otros muchos lugares han celebrado estos últimos días, en Playa Blanca, además de todos los actos que ha habido, se ha inaugurado, se ha descubierto una escultura que viene a recordar que ese lugar, que Playa Blanca fue, y sigue siendo, pero en menor medida, un puerto pesquero, y la localidad viene de un origen marinero, y está muy bien siempre recordar las raíces de los sitios. Vamos a verlo y a escuchar al alcalde, y con ello ahora llegamos ya a la entrevista con César Reyes. Sí, perfecto. No, decir simplemente que además, porque he estado con ella, con la protagonista de esta figura, concretamente con Cintia Machín, que me hace muchísima ilusión verla, y mucha ilusión que haya recreado esta figura ella misma, porque estuvo conmigo en la mesa de educación en su momento del Cabildo de Lanzarote, me contó sus vivencias, contó su experiencia, y sé que le hacía muchísima ilusión la recreación de esta figura. También al alcalde y a la propia Cintia Machín, y después nos vamos ya a la entrevista. Precisamente por esa tradición marinera, que insisto, se está viendo aquí, lo que queríamos era tener un homenaje, un reconocimiento a todas esas familias, a todos esos hombres que iniciaron esa actividad pesquera, marinera, en el municipio, en concreto en Playa Blanca, y cómo también sus familiares en tierra pues tenían que sacrificarse también para que ellos hicieran sus labores embarcados durante muchos días. No solo a los marinos, sino a las mujeres también trabajadoras del mar, que siempre han estado aquí apoyando, y al final es lo que es. ¡Viva la Virgen del Carmen! Para mí, la verdad que es una oportunidad tan grande la que se me ha hecho en esta oportunidad, en este acto, y ya no solo con el acto, sino con el proyecto, porque desde mi infancia tengo que reconocer que la pesca y la zona de Playa Blanca ha estado muy presente desde mi niñez, desde que venía con mi padre a la pesca y podía rodearme de todos esos marineros, esos pescadores que traían el pescado a este pantalán tan grande llamado Playa Blanca. Las familias lo han mantenido, algunos ya no están con nosotros, otros patrones, viejos patrones, siguen estando hoy en día. Las familias han continuado con esa tradición. Gracias a la colaboración de los pescadores de Playa Blanca y haber podido tener la oportunidad de haber entrado en sus talleres, he podido recrear en esta pieza aquel contexto que es tan característico de los marineros, que es pues su ropa humilde, las herramientas humildes para poder pescar, como tanzas, anzuelos, y nada, pues sustentada por un barco que está protagonizado pues por una figura principal de un marinero, ¿no? Bueno, pues como les apuntábamos, vamos a iniciar conversación con César Reyes, secretario general de la UGT en Lanzarote. Nos ha llamado la atención estas últimas horas el anuncio o la consecución de un incremento salarial después de una negociación del 14% para las personas que se dedican a la ayuda domiciliaria, que es un oficio, una profesión que ha crecido de forma
notable durante los últimos tiempos, o se ha incrementado como consecuencia de la necesidad inherente a los daños producidos o provocados por la pandemia. Y bueno, pues a raíz de ahí pues queremos echar un vistazo al resto de la actualidad económica y laboral de la isla. César, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenido. Gracias. Claro, dices, consiguen después de negociaciones que a un colectivo se le suba el sueldo un 14%. Eso puede ser bastante llamativo, ¿no? Si le subes un 14% a los directores de bancos, por ejemplo, ya se salen del mapa, ¿no? Pero probablemente estamos hablando de un colectivo laboral cuyas condiciones no eran precisamente las mejores, ¿no? Efectivamente, además estamos hablando que esa subida salarial va a tener diferentes partes de ejecución y me refiero que a lo largo de los próximos años y durante toda la vigencia del convenio, estamos hablando hasta el año 2025. Por lo tanto, es una buena noticia, sobre todo para un sector que el trabajo que realizan es fundamental si queremos tener una sociedad moderna y una sociedad a la altura de la Europa a la que decimos pertenecer y a la que pertenecemos, pero que en algunas ocasiones parece que vamos en el vagón de cola o en algunas ocasiones nos dejan fuera de la vía, ¿no? Por lo tanto, va a venir a mejorar la calidad de vida de esos trabajadores y trabajadoras, pero también va a venir esa calidad o a mejorar esa calidad a aquellos pacientes y usuarios que estas personas atienden y que normalmente debería ser, entendemos desde la organización sindical, de competencia directa por parte de la administración y que en muchas ocasiones, pues bueno, se ve que son contratos que se dan a empresas privadas a través de las adjudicaciones que realizan las administraciones y que hasta día de hoy pues se ha venido poniendo sobre la mesa exclusivamente los ratios económicos a la hora de adjudicar. Aquel que por menos dinero hacía ese servicio, la administración automáticamente se lo daba sin ver qué tipo de servicio lo que iba a prestar y sobre todo sin ver las condiciones de esos trabajadores y trabajadoras que realizaban ese servicio, que ya digo que es esencial para una sociedad moderna. ¿Y de qué condiciones venimos en cuanto precisamente a salario, ¿no? Quiero decir, ¿en qué se va a notar este 14% concretamente? No sé cuáles eran las condiciones que hasta ahora tenían en ese sector de atención a domicilio. Bueno, estamos hablando de salarios tremendamente bajos, que en muchísimas ocasiones son jornadas parciales. La mayoría de los contratos que se suscriben en este sector son de jornada parcial y por lo tanto estamos hablando de salarios siempre por debajo de los 1.000 euros, ¿no? Por lo tanto, el ver incrementado en estas cuantías la capacidad económica que puedan tener los trabajadores y las trabajadoras a partir de este momento con un incremento sustancial, pues evidentemente va a mejorar su calidad, pero no, también en este caso no solamente la económica, sino los aspectos sociales en los que vamos a estar a pie de puntilla mirando aquellas adjudicaciones que vayan a hacer las administraciones de aquí en adelante para ver qué tipo de contratación van a mantener y qué tipo de adjudicación van a mantener con los agentes privados, las administraciones públicas, que al fin y al cabo deberían ser garantes de que esos servicios se den de manera eficaz, pero no solamente de cara al usuario, sino también al trabajador que los desempeña. Claro, porque cuando una administración adjudica un servicio de esas características, has dicho que todavía sucede que se adjudica a la empresa que oferta el servicio más barato. Claro, eso siempre tendrá que ser a costa del trabajador, porque no es adjudicar, por ejemplo, una carretera donde la empresa que oferta realizar la carretera puede ahorrar pues en piche, mano de obra también, pero en camiones, en fin, le puede poner 1000 cosas para abaratar el precio y llevarse el servicio. Pero una empresa de servicios de ayuda a domicilio, con lo único que puede racanear es o con el menor margen de beneficios o con peores condiciones laborales para sus trabajadores. Pues Jaime, desgraciadamente suele ser la B. La B. Y de ello tenemos muchísima experiencia, desgraciadamente, en los servicios jurídicos, en este caso de los UGT, porque luego tenemos numerosas demandas de incumplimiento de convenio, de incumplimientos de pago de salario, el estar continuamente racaneando y permítame la expresión, los derechos de los trabajadores para tratar de que ese margen de beneficios aún sea mayor durante el contrato que mantienen con la administración, sin que la administración en ningún momento tome cartas en el asunto ni haya tomado medidas, y yo le hablo en el ámbito
en el que yo tengo competencias, como es en la isla de Lanzarote, donde ninguna de las administraciones públicas ha estado a la altura a la hora de mirar por el bienestar de esos trabajadores y trabajadoras. Es que me impacta bastante porque al final es un servicio y es verdad que ha tenido que desafortunadamente pasar la pandemia para darnos aún más cuenta si cabe, pero que es un servicio fundamental totalmente. Yo no creo que de hecho se ha conseguido esta subida salarial de este 14%, si no me corrige César, donde primero se ha conseguido es aquí, en Canarias. No, de momento no ha ocurrido, por lo que creo recordar que vi en sí, la información. Esto es un acuerdo que firma la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Canarias y está vinculado a Canarias exclusivamente. Por lo tanto, tendrá repercusión en aquellos contratos que la administración pública vaya a sacar a partir de ahora y también en aquellas empresas privadas que vienen prestando los servicios o bien de carácter privado o bien de carácter público a través de esas adjudicaciones. Pero yo digo, nosotros lo que entendemos es que servicios esenciales como los sociosanitarios, como pueden ser en este caso la ayuda a domicilio, tienen que tener una permanente vigilancia por parte de la administración, que dota de fondos públicos a esa empresa privada y que lo que no puede ser es que los réditos económicos para la empresa sean a costa del detrimento de los derechos de los trabajadores que prestan esos servicios. Estamos hablando de un hecho de trabajo que afecta fundamentalmente a la mujer, además, ¿no? Porque son la inmensa mayoría. La inmensa mayoría son mujeres, ¿no? de mujeres son las que prestan este servicio y por lo tanto lo que viene también es a ver esas diferencias salariales de que tanto hablamos hombre-mujer, porque en este caso estamos hablando de un sector donde mayoritariamente hay trabajadoras, que son las que lo desempeñan, y donde los salarios hasta el día de hoy han sido muy bajos. Por lo tanto, no solamente los salarios, sino el modelo de contratación que se venía dando, que afortunadamente con la entrada en vigor de la reforma laboral, aquella que se aprobaba por parte de empresarios y sindicatos, fruto del diálogo social, al igual que este acuerdo, pues nos ha permitido que muchísimos de esos contratos que venían siendo eventuales con fraude de ley, pues a día de hoy ya sean indefinidas. Por lo tanto, hemos mejorado primero la estabilidad en el empleo y ahora, en segundo término, las condiciones económicas y seguiremos en la lucha para mejorar también las posibilidades de mejorar, en este caso, su ámbito social dentro de su trabajo. Este 14% de subida se va a reflejar en un X% ahora en el 23, ¿no? En el 24 otro tanto y en el 25 hasta completar el 14%. Pero claro, eso no solamente sucede con lo que estamos hablando ahora, sino ya lo englobo con el conjunto de la economía, sucede en medio de una inflación desbocada, o sea, disparatadísima. O sea, probablemente en otras condiciones sí que estuviéramos hablando de una mayor capacidad, en este caso de crédito, ¿no? Pero que tampoco va a ser la panacea, pero claro, si no lo es para este colectivo que consigue un 14%, ¿qué será para el resto? Donde las subidas salariales, ya no me refiero a la administración pública, que siempre hay una revisión, sino al trabajador o al autónomo o cualquiera otra, bueno, el autónomo también es trabajador, ¿no? Sí, efectivamente. En definitiva, que ya estamos en una inflación de narices y yo no sé si va a dar la regulación salarial para todo el mundo. Sí, efectivamente, nosotros en otros ámbitos, y les puedo anunciar aquí, hemos firmado un convenio colectivo con la empresa que tiene la recogida de residuos urbanos en Arrecife. La Unión General de Trabajadores es el sindicato mayoritario, bueno, en este caso es único, y donde hemos ya firmado ese acuerdo con un 5% de subida para el año 22 y el año 23, con una cláusula de revisión a partir de su vencimiento, que seguirá siendo de un 2,5% por año, ¿no? Por lo tanto, tratar de que los trabajadores, dentro de este periodo que nos ha tocado vivir de una incertidumbre tremenda, donde los datos macroeconómicos no son nada halagüeños, sino todo lo contrario, pues nos estamos viendo que como mínimo tenemos que tratar de paliar esa situación a través de las cláusulas de revisión de los convenios colectivos, un convenio colectivo que nos preocupa y nos ocupa en este caso porque hay miles de trabajadores en la isla de Lanzarote y al igual que en la provincia de Las Palmas es el convenio de hostelería. Un convenio que está estancado, que lleva 2 años, que no camina, y nuestra preocupación es si la interlocución que está habiendo por parte de la mesa de negociación es la necesaria o en este caso, habiendo transcurrido tanto tiempo y que no hayan avances,
pues hay que sopesar si quienes negocian ese convenio colectivo están en estos momentos con capacidades de avanzar, o si realmente lo que nos está abocando es a un convenio colectivo que no llega. Ya le digo, estamos hablando de un convenio colectivo que está vencido desde el año 19. Porque ¿cuáles son las circunstancias actuales, digamos, dentro del sector de la hostelería, y qué es lo que debería de cambiar o qué es lo que cambiaría con la renovación de ese convenio que comenta César? Hombre, evidentemente, la primera la que apuntaba Jaime, estamos con una inflación que supera el 10% y con unos salarios que no suben, que están estancados. Por lo tanto, que afectan a miles de trabajadores y por lo tanto afecta directamente a la economía, a la capacidad de consumo de esos trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto nosotros lo que abogamos, o lo que es verdad que en este caso la Unión General de Trabajadores no es el sindicato mayoritario, pero sí tenemos nuestra responsabilidad de aquellos actores de primera línea, que en este caso Comisiones Obreras y la patronal, pues que aceleren los pasos y que traten de llegar a entendimiento. Mire, en este caso hemos alcanzado acuerdos en empresas puntuales en la isla de Lanzarote dedicadas al sector de hostelería y que en estos momentos pues ya han adaptado los salarios con una subida de un 5%. Pero bueno, ese no es el objetivo, el que dependa de la capacidad de valoración social que tenga la empresa, o sea, de su responsabilidad social con sus trabajadores. Esa no es el objetivo. El objetivo es que aquel trabajador que desempeñe sus funciones en la provincia de Las Palmas tenga las mismas condiciones, independientemente de que su empresa tenga más responsabilidad social o tenga menos, ¿no? Por lo tanto, lo que abogamos es a que el convenio colectivo de hostelería, en este caso, pues fijen unas mesas con más corto espacio de tiempo a la hora de negociar y sobre todo que vayan cerrando puntos de acuerdo, o la otra solución es buscar una mediación externa, que tampoco estaría de más. Cuando usted y yo somos incapaces de ponernos de acuerdo, pues habrá que buscar a alguna persona que tenga la capacidad de ponernos de acuerdo. Lo que no podemos seguir es indefinidamente teniendo a los trabajadores en una situación de impas y donde vemos que la situación económica y social de este país y por lo tanto de esta isla va empeorando. Es así. Estamos hablando de un sector, el de la hostelería, que también le afecta a la inflación, como no puede ser de otra manera, pero cuyo negocio no es precisamente de los que ahora mismo está caminando peor, al contrario. Además hemos visto como el incremento de precios de la cama alojativa también se ha disparado, porque es lógico, porque los costes de mantenimiento, tanto de la energía como de los productos básicos, también se han incrementado y por lo tanto es lógico que se vaya incrementando el precio de la cama. Pero aparejado a ello tiene que venir ese incremento salarial. Ya le digo, nosotros hemos llegado a algunos acuerdos con algunas empresas donde ha ido desde el 5% hasta un 6,5% de incremento salarial, pero que ese no es el objetivo. El objetivo es que los trabajadores de la isla de Lanzarote tengan las mismas condiciones si trabajan en el mismo sector. Hablando precisamente de seguimos hablando de la situación económica también de Lanzarote. Tenemos actualmente 9.638 parados, desempleados. El último mes pues disminuyó, digamos, ese total en 217 personas. Desde fuera, y lo hemos comentado varias veces, pues evidentemente, oye, pues son buenos datos, seguimos descendiendo de esa lista de desempleados, pero yo no sé si es al ritmo, si podemos celebrarlo o si es al ritmo que se esperaba, o estamos ciertamente estancados, porque sí que seguimos disminuyendo, pero en menor medida que en meses anteriores, también es cierto. Sí, vamos a ver, ahí hay dos datos que son positivos. El primero es que estamos en una tendencia a la baja en la destrucción de empleo, por lo tanto se está generando empleo. Y el otro es que ese empleo, y reitero lo de la reforma laboral, ese empleo está siendo indefinido. Por lo tanto, hay mayor estabilidad en el empleo que se viene generando una vez puesta en marcha la reforma laboral. Pero sí bien es cierto que la capacidad de generación de empleo va menguando con el paso de los meses, porque la capacidad económica que estamos en este momento con una inflación elevada, el abrir negocios, el poder volver a contratar, el poder generar más economía que permita seguir bajando el desempleo en los mismos porcentajes que hace 3 meses, pues no es posible. Claro.
Es que precisamente por eso, porque es que lo hemos comentado muchas veces, que como que no terminamos de celebrarlo, ¿no? Entre otras cosas por lo que hemos comentado, se nos va la COVID, se nos va la pandemia, pero nos llega una inflación precisamente por la guerra. En fin, es como que seguimos disminuyendo esa lista del paro, pero no a lo mejor en la medida que... Y esas empresas o grupos empresariales que has citado, cuya responsabilidad les da como para ver que efectivamente sus trabajadores merecen una subida de sueldo más allá del convenio, de los convenios marcos, ¿son mayoría en la isla? ¿Son excepciones? ¿Cada vez son más? Pues o por lo menos son excepciones. Excepciones. Ya le digo, nosotros hemos planteado en aquellos ámbitos de negociación colectiva, porque yo sigo apostando, lo hemos hecho siempre desde la OGT y creo que lo seguiremos haciendo. Ante la crispación o el enfrentamiento, el diálogo social y el acuerdo. Creo que es el mejor camino para llegar al entendimiento y para resolver los problemas, porque el otro lo que nos puede derivar en otros problemas aún peores, ¿no? Por lo tanto, fruto de ese diálogo, donde tenemos representación, hemos hecho ver a aquellas empresas que hay necesidad de incrementar salarios, porque si no es evidentemente que los servicios no se van a poder seguir prestando. Hemos visto como en los últimos meses ya no es atractivo trabajar en la hostelería, y uno de los posibles o de las posibilidades por qué los trabajadores no quieren ir a la hostelería es por las condiciones que se tienen en ella, tanto salariales como de jornada laboral. Y esas empresas con las que hemos podido negociar y con las que hemos llegado a acuerdos, pues desgraciadamente son minoritarias. Es verdad que algunas de ellas tienen gran peso en la isla en el número de camas, pero no es la mayoría de las empresas las que hemos llegado a ese tipo de acuerdos. Cierto es que y para dejarlo y matizarlo y puntualizarlo, cierto es que estas subidas salariales serán a cuenta de lo que se llegue a acuerdo en el convenio colectivo, pero no es menos cierto que a día de hoy no es lo mismo que tú ya tengas una subida garantizada por parte de la empresa que bueno, que pues, tengas como que decía, esperar que estamos esperando durante 2 años y más de 2 años el que se llegue a un acuerdo. Insistías antes, César, en todo lo bueno que ha traído consigo la reforma laboral, la situación económica de empleo y por tanto económica, pero yo no sé si a lo mejor, porque ya ocurrió en su momento con el asunto de los ERTES también, yo no sé si se han encontrado ustedes pues con alguna denuncia por parte de trabajadores o si han encontrado alguna trampa, especie de trampa dentro de lo que es la reforma laboral, en el sentido de que no cumplan todos los requisitos de esta o sí, alguna, por ejemplo, con el tema de los contratos que estábamos comentando. Sí, antes. la modalidad contractual, pues evidentemente, mire, esto es como la vida misma. Hay empresarios y hay piratas. El empresario acata la normativa y transforma esos contratos eventuales en indefinidos, ya sea indefinidos no fijos, fijos discontinuos, o en este caso indefinidos. Pero siempre tenemos la casuística de aquel pirata pues que trata y quiero separarlos porque evidentemente no tienen nada que ver unos con otros, pero sí, desgraciadamente tenemos demandas en los tribunales, en la asesoría jurídica, porque no... ¿De qué tipo? ¿Te contratan por 4 horas y trabajas 8? Efectivamente, la mayoría de ellos de contratos de trabajadores que están a jornada parcial y la jornada que están realizando es la jornada completa. Y en muchas ocasiones, evidentemente, hay un fraude a la seguridad social y por lo tanto hay un fraude a todos y a todas. Trabajo que no les corresponde, ¿no? De categoría... No sé si la figura esa mítica del camarero del bar piscina, socorrista, limpiador de habitación y mago en el servicio nocturno. El servicio nocturno sigue existiendo. Evidentemente algún caso se puede dar, pero no es menos cierto que en el caso que citamos del tema de las piscinas, pues evidentemente sí ha disminuido por la responsabilidad tanto civil como penal que eso acarrea en el caso de un accidente, no solamente al trabajador, sino al empresario que lo contrata y al del establecimiento que tiene esa empresa. Es claro. Bueno, pues pulso a la actualidad económica partiendo de esa realidad de incremento paulatino del 14% de aquí al 25% de las personas que trabajan en el servicio de atención a otras personas, ¿no? a domicilio. César, muchas gracias por haber venido hoy aquí. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas y buen tardes. verano. Gracias. Nos quedamos un rato más porque ahora se incorporan, si no cambia la agenda, Alberto Acosta, Domingo Rivero y José Ramón Sánchez para ver si arreglamos ya este país. Hasta dentro de un momento.
Bueno, pues dejamos atrás ya el momento económico y el repaso que Reyes ha realizado de los convenios que se están negociando, de esa subida salarial del 14% del personal de ayuda a domicilio, y hablamos ya de otros asuntos porque incorporamos, como les apuntaba, se ha cumplido la agenda. Domingo Rivero, compañero de redacción. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Con Alberto Acosta, que hoy no viene directamente de la destiladera, como me imagino que habrán podido comprobar, porque aquí hacemos el pack destiladera tertulia, está en la radio, pues se cambia para la tele. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas, hoy nos tocaba sustituir en el Buenos Días a mi hermano. Ahora estás por las mañanas, temprano. Sí, aquí con el de al lado. Que con José Ramón también, José Sí, Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal? Muy buenas, José Ramón. Muy buenos días, además. ¿Tienes ya una cara de vacaciones? Sí, se nota. Pero que traspasa pantalla. Pero mira, tiene también su parte a la inversa, porque cuando uno está de vacaciones toca hacer trasteos en casa y eso también conlleva una cierta nivel de estrés, porque que si se te rompe aquello y tienes que arreglarlo en estas fechas, que si tienes que pintar aquello... ¿Cuántos días hace que te están lanzando en directa diciendo... A lo mejor habría que pintar esto. No, la puerta aquella. Todas las ideas que ya venían de antes y ya están todas resueltas. O están en camino. Estamos trabajando. No querías hacer nada, ¿no? A mí el otro día me dijeron que la caseta del Hidro parece un poco tercermundista, cosa que por otra parte es verdad. Yo estoy buscando a ver empresas de casetas de hidro, pero no encuentro nada. Además, es ley de Murphy porque una de las cuestiones... Pero el hidro se ha quejado alguna vez. Fíjate que el día es grande, o sea, tiene 24 horas. Digo, ya verás cómo justo cuando me voy a la tele vendrá el señor instalador a poner tal cosa. Dicho y hecho. Yo entrando por él entrando por la puerta y yo marchándome. O si te marchas pues todavía, pero el problema es que lo tengas ahí, estés viendo lo más interesante de la película o del partido y el señor ahí martillando. 1-1, penalti para no seguir. Entonces, eso será mañana entonces el partido de España contra Inglaterra de la Eurocopa, exacto, la Eurocopa femenina. Bueno, no sé, a esta hora de la tarde no se sabe nada de Daría, ¿no? No, pero yo iba a preguntarle justo a ellos, porque lo estaba escuchando esta mañana, pero lo pillé casi al final. ¿Te acuerdas lo que dije hace 15 días? ¿Te acuerdas que vaticiné? Digo, verás como se queda un gobierno de minoría, como tiene los presupuestos aprobados, sí, exacto. Y como no se puede presentar moción de censura, verás cómo tenemos una alcaldesa de minoría en poquito tiempo. Bueno, es que y la pasarela de Arrieta se me adelantó. Él se me reía incluso. Yo iba a preguntarles porque lo escuché al final y sé que pudieron hablar hoy con Alfredo Villalba, que no sé si a lo mejor les dio alguna novedad, pero lo estaba escuchando esta mañana. Que me lo digo a mí, bueno, en el programa de radio. En el programa, efectivamente. Sí, exactamente. En el programa de radio, Alfredo Villalba, por parte del PSOE, ha dicho, además le pregunté directamente, ¿va a participar usted en alguna moción de censura usted, su partido, en Area? No. ¿Se va a integrar usted en el grupo de gobierno con Ebel y la plataforma municipal? No. ¿Qué va usted a hacer? Muy sencillito. Al margen de las riñas políticas, nosotros nos vamos a mantener en la oposición y cuando venga algo que es interesante para el pueblo, lo aprobaremos y contarán con nuestro apoyo. Nosotros también llevaremos propuestas que espero que sean interesantes y que cuenten con el apoyo del gobierno, y cuando no sean interesantes, pues no la aprobaremos. Y no se va a mover nada. Lo que sí sé es que parece ser que está previsto, o que Coalición Canaria tiene prevista tener una reunión esta misma tarde con la plataforma, después de que anoche tuvieran reuniones entre ellos, y no sé qué saldrá de ahí. Parece ser que es la mesa del pacto, esta famosa. Es una cosa increíble. Seguimiento del pacto, sí, mesa de seguimiento del pacto. Porque están siguiendo. Sí. Se les escapó. Que se le está yendo el pacto para allá. Y dice, yo tengo una mesa de seguimiento de mi Ferrari. Claro, yo no tengo Ferrari. No hay pacto. Es como el conejo de Alicia, entonces, ¿no? Aún lo sigue persiguiendo. Exactamente. Algo así. Y entonces se verá esta tarde la reunión con, pues no sé si miembros de la plataforma, y tendremos alguna noticia en las próximas horas. De todas formas, la pinta que tiene es que yo no sé si ya a estas alturas a Coalición le sale rentable, que yo creo que ese sería el debate, entrar con las orejas gachas después de haber vetado a Pepe y tal. No sale ilesa, Coalición de esta. O sea, haga lo que haga. Haga lo que haga. Haga lo que haga, no sale ilesa. Vamos a ver, salvo que se autoinmole, es mi opinión. Mandy. Perdón. Que se autoinmole Mandy diciendo no quiero causar ningún perjuicio a mi partido, al pacto, por lo tanto me voy. También le causaría problemas a Coalición, porque Coalición, el votante de Coalición y muchos miembros de su comité local tienen un contencioso muy fuerte contra Pepe Torres.
cobrarse dentro de esa coalición pero la hay que cabeza recordar- Bueno, pero de sería Mandi. sería el mal menor. No, Y esa- no, él mismo se retira. Ya, pero todo el mundo y el lo- resto se lo cree. Y esa ¿entiendes? relación, esa Hombre, Se te vio cara que te lo estás creyendo. Perdón. no, que eso sentimiento tan en contra de Pepe Torres también me consta que es un sentimiento, pero para bien y muy fuerte, que hay precisamente y ha habido siempre entre Armando Bonilla, en este caso Mandi, y la que era hasta ahora alcaldesa, que es Chacira Cini. Con lo cual... Romper ese grupo también. Mingo, ¿tú sí, qué dices? Déjame escuchar a parece Domingo a muy ver. claro que, a no ser, como bien dices, que sea el propio Armando quien tome la decisión, Claro, que no digo, lo yo sé, por lo menos Me yo parece sé la que salida menos indigna de todas. Pero- la hasta ahora alcaldesa Chacira Cini, yo sé que uno de sus mayores aliados y lo sé de respaldo y demás es Armando Porque Bonilla. luego Por analizamos eso digo otras que- cosas. Mingo, Ay, sí, déjame pero- escuchar a Domingo. No, yo solamente creo que a la persona que asesoró a Coalición Canaria en Aría para Pedro Sainés. romper, habría No que lo hacerle vas a una contratar, escultura ¿no? en la plaza de Joder, San con las Juan. esculturas. Pedro Sainés tendrá una en el Museo Submarino. Porque la verdad es que Entre si lo quieres hacer mal, mal no, rematadamente mal, No es te lo que ha sale. hecho ahora Coalición Canaria. No te sale tan bien, ¿no? Es que yo creo que la escultura, bueno, se la tendría que pagar Pepe Torres. Pero ahora no, lo o que el- ha hecho ahora o no, el lo que PSOE. lleva El PSOE haciendo- tiene que estar aplaudiendo con las orejas, como se suele decir, porque es que Verla venir, con como, es verla- como las eléctricas, que le cae del cielo, ¿no? Pues a esto le está cayendo del cielo todos los votos en Aría, porque es que peor, no lo Solamente puede haber. recordar eso, ¿no? Lo que está pasando ahora, mantenerlo fresco y sacar de vez en cuando a pasear las declaraciones de Belia García en el acto de toma de posesión de Marcia Acuña diciendo que ellos se iban a mantener los 4 años en la oposición. Ya con eso, un poco más Y o entre menos. medias hay un impasse, que es que de aquellos polvos, estos lodos, en noviembre del 20, cuando se firmaba la moción de censura, y la Coalición Canaria tenía una gresca interna muy importante. De hecho, uno de los 5 concejales se desmarcó, que es Soraya, Soraya, sí. y en el particular de Alejandro Hernández, estuvo allí a un tris. De hecho, estaba con Soraya y justo en el último momento, pues por disciplina de partido, porque se respetó las siglas y se mantuvo, pero estuvo a nada también de dar el paso. Hay Coalición Canaria, es que las cartas están boca arriba. Belia García dijo aquí, y me imagino que en todos lados, Y entonces, dijo claramente, si hay gobierno, concluyo. será con Pepe Torres y sin Armando Claro. Bonilla. Y Lo dijo claramente. Con lo cual, Coalición Canaria, ¿qué le cabe hacer? ¿Y qué Si espera? respeta a Armando Bonilla, Bonilla. se queda Salta en la por los aires. oposición, pim pam, y si no respeta a Armando Bonilla, entrará en el gobierno dejando a Armando Bonilla. Es que no le queda otra. Y lo Pero que yo te te hago decía, una cerró en pregunta. falso en el 20, en el noviembre del 20, la crisis interna, de algún modo se puede decir que fue así. No, de Y todos los modos, vamos. Y ahora está pagando todas las ¿Qué consecuencias. os a decir? ¿Qué solución hay? O, bueno, No, lo que sea. yo te haría la pregunta, Otra porra. sí. La parte contratante de la primera parte, de ese contrato. Tengo una pregunta que lo voy Que a hacer. el negociado de las porras de Jaime, La pregunta que yo me haría es, vamos a suponer, es un suponer, porque no sabemos, es un suponer, vamos a suponer que Coalición Canaria hace lo que está diciendo, ¿no? Lo que estamos diciendo. Es que no sé qué... Y se cepilla a Mandi pasa de él y acepta a lo de Pepe Torres. Vale. con los otros 3 que le quedan, que serían Chasi, Sí, Víctor o lo fuerza a dimitir, y Alejandro, ¿no? O lo fuerza a dimitir Que con incluso. eso ya está, suficiente, Sí, ¿no? no, pero o lo fuerza a dimitir incluso. Vamos a suponer que eso pasa mañana. Sí. Y que Belia dice, bueno, pues para adentro. Y dentro de noviembre, en diciembre hay otra crisis y los ponen en la calle. Es que tú date cuenta de la situación en la que están ellos, la situación en la que se encuentran ellos, es una situación muy delicada como para estar. Imagínate, entonces ya, después de haber roto por enésima vez tu partido en Aría, que haya un despropósito en la gestión, que lo pueda haber, y que Belia coja y diga, mira, usted a la calle, a uno de ellos, o a 2, o a 3. Entonces, cuando Es tú que- tienes una relación muy densa, a lo mejor es mejor mantener a la gente tuya en el microbús, que estamos todos juntitos, calentitos, que dar ese salto y que dentro de 5 meses tenga otra crisis. Entonces explícale tú a los ciudadanos que de repente Belia te cesa a otro ¿Tú concejal. crees que a la PMH Es que- le quede orina para seguir miccionando a Coalición Canaria Sí.
De aquí a mayo del 23, todas las veces que quiera. Pepe Torres tiene Es una que te digo una cosa, capacidad. es que Evelia, pero es que Evelia lo dijo claro, dice, es que yo, persona que me ponga zancadilla y que me impida a mí hacer los proyectos que ella tenga en mente con respecto a Aria, persona que se va. No sé, lo dijo. Y lo dijo clarísimo, con lo cual yo no descarto lo que está hablando y le está comentando Alberto, que en el caso de que Es un entren, por lo tanto, si entran van a tener que estar calladitos en la esquina, De todas portándose formas, bien. que para a ver, eso- son 5.000 habitantes en Aría, ¿no? Yo creo que a lo mejor al resto de la isla tampoco. 5.300. Lo que nosotros estamos hablando, yo iría más a la situación de Coalición Canaria, que En afecta general. más en general. Es decir, hablamos de una crisis abierta en Aria directamente y una crisis soterrada, pero abierta en Arrecife, que yo creo que podemos ver cómo ha ido evolucionando Coalición Canaria desde que decidió pues meterse primero en el PP en Arrecife y después romper el pacto. Bueno, y en Yaiza también Y dejaron, en Yaiza- dejaron heridos. y en Yaiza veremos si los mismos concejales que están ahora en Coalición Canaria se van a presentar. Coño, si te en las pones próximas así, y elecciones. en el Cabildo están los 7 imputados. Es que tiene una Sí, situación... pero tiene una situación... me refiero que a lo mejor haría, Y puede la quedar, división puede quedar general. lejos, pero es que yo creo que el problema de Coalición Canaria es general. Hoy estábamos hablando en el Buenos Días Lanzarote con Armando Santana, que estuvo haciendo público los problemas que tienen dentro del grupo de gobierno Nueva Canarias con Coalición Canaria. También ayer estábamos hablando con Astrid Pérez y de una manera más elegante que la de Armando vino a decir que el problema que está teniendo es que ella está en la gestión de la alcaldía mientras Coalición Canaria está haciendo una campaña electoral. Que Hombre, es eso tanto- de elegante tiene poco. Sí. Salvo que omitiera un insulto y los no sé qué están de campaña. Hombre, Pero, Pero decir que pero está de es una campaña- forma- llama la atención, por ejemplo, la rueda de prensa del jueves pasado de Astrid. Sí. con Coalición ¿Quién fuera. estaba y quién no estaba? Y Coalición Pero estaba está- invitado, Sí, Coalición. eso Pasa que Coalición no quiso ir para no sentirse floreros. Es decir, por la posición que iban por a la tener. posición que iban a ocupar en la rueda de prensa. No de igual a Vale. igual con Astrid, sino Vale, detrás es como Armando cierto y como él. Cierto es que era la gestión de los últimos 3 años en conjunto. Y es verdad que No, más allá de eso, era cuestión de imagen, cuestión de lleva puesta en escena. 8 meses. Vale. Pero que también Pero- Coalición Canaria hizo una rueda de prensa en su momento de Arrecife, pero de su gestión, Claro. y estaban ellos. Es como- Quiero es decir, que- Pero qué gestión si no se ha dado tiempo, según la alcaldesa. Que bueno, de si los no hay 100, taifa. no sé, era En aquel no me momento acuerdo. eran 3 meses, 100 días. Sí, 100 días, Ah, vale. exactamente. Quiero 100 decir, Bueno, fue una cuestión puramente estética. Sí, pero Jaime, más allá de eso, lo cierto es que tienen una bronca en Arrecife, como bien ha dicho Domingo, una bronca muy seria en Arrecife, tienen una bronca muy seria en Aría y tienen otros sitios abierta todavía la candidatura al Cabildo y lo que hemos dicho en Yaiza, pues fíjense ustedes el disparate. El día que subió con la Onda 70 la Cuesta Trujillo, Pedro Sanginés montó este pollo en Aría. Estaban muy tranquilos todos y a partir de ahí Aria no ha vuelto a tener. También la montó en su día cuando subió a cargarse a Pepe Torres y de aquellas aguas vienen estos lodos, puso a Marcia Acuña, a partir de ahí perdieron la mayoría absoluta, después ya no tenían enclajes más que pactar o con el PSOE o con la PMH, o sea, todas las últimas gestiones que han hecho en Aria ha sido un ¿Y qué revés. pinta Armando Santana y que lo has nombrado así? No, bueno, Armando Santana es que Echedey ha estado atacándole en medios de comunicación a Armando Santana, diciéndole que, bueno, que su partido no vale nada. ¿Y para qué le ataca? Es decir, o sea, yo no pierdo el tiempo atacando a una cosa que no existe. Claro. Tendré que atacar a los que existen. Y Armando Santana lo que viene a decir es que están hasta las narices de ellos, que están en el grupo gobierno. Pero si están en el despacho de al lado, ¿no? Sí, que están hasta las narices de ellos, me refiero a un conjunto. El La grupo, verdad, claro, que son un pacto en Arrecife. Claro, Sí, eso dicen. que están hasta las narices de ellos, Madre que mía. tienen muchísimos problemas también con sus compañeros del Partido Popular, que me refiero no Nueva Canaria, sino Coalición Canaria, y que tienen un follón allí tremendo montado en Arrecife con Coalición Canaria y con ese pacto a 3 bandas que no está funcionando. Más o menos es un resumen light de lo que dijo hoy Armando. A ver si Evelia y la alcaldesa de Arrecife se reúnen un día y firman el mismo decreto, ¿no? El mismo Para- decreto lo cesará todo. Pásame lo que ha firmado. El cálculo, el papel Me cálculo. interesa, ¿Cómo lo me hiciste tú, interesa. Evelia? Y A tomar por saco. firmado. Es Y- que si te pones a pensar, en los últimos meses de las elecciones, que va a ganar el Partido Popular no va a perder nada, cargándose a Coalición Canaria. En cuanto No, apruebe los a partir de presupuestos, septiembre, bueno, ya ni Esa siquiera pelota, eso, no, porque los puede prorrogas prorrogar. prorrogas, ya prorrogas está. ya toma- Y es una legislatura corta, Y ya a te partir vas de en mayo. diciembre todos los actos son tuyos en Arrecife, todas las inauguraciones, todas las fotos y Coalición Canaria, que no descarte que como siga esto así, tenga la excusa perfecta para decir
como le decían que eran los del Partido Socialista unos gandules, pues a esto le dirán pues otra cosa, cortamos y ya está. Es decir que yo, desde luego, tal como está la situación en Arrecife, que cada vez está aumentando... Yo dudo de la estrategia de nombrar candidato tan pronto, ¿eh? Me parece a mí que es un... Sí, pero eso fue también la cuestión en junio de colisión con HD, el hecho de que cada uno está moviendo ficha para postularse y colocarse y para ser candidato, entonces dijo, yo ahora que lo tengo sobre seguro, pumba, ya está. No, y por lo visto los estatutos... No, es coalición canaria a nivel nacional, como llaman ellos, sí, pero, que las ciudades de más de no sé cuántos habitantes ya tienen las todos capitales candidatos. Y ciudades de más de 50.000. Pero donde estés gobernando tienes que decir, el Cabildo no es una ciudad. Es más... Vamos, creo que es un estatus superior a la pues debería entonces, ser, ¿no? Sí. O sea, vale, pues eso. Bueno, pues nada. Y, por ejemplo, mientras hablamos de este tipo de cuestiones, mañana hay un encuentro a nivel insular sobre el follón y los líos que tenemos, lo que comentabas esta mañana en la radio, con lo de los contenedores, los incendios y todo, que es una cuestión que la ciudadanía creo que preocupa más que los líos internos de los partidos. Por lo menos debería. Y claro, si uno va pensando en esto, no va pensando en las soluciones para lo otro, que es lo que realmente importa. Por ejemplo. Yo creo que las soluciones tienen que ser las policías, no creo yo que... Sí, pero tendrás que firmar la colaboración ciudadana también me parece muy relevante. Pero tendrás que hacer un encuentro en común para focalizar, saber qué tenemos, cómo lo afrontamos y qué soluciones aportamos. Si dedicas el tiempo a lo otro, pues para cuando llegue este momento, claro, ¿qué vas a improvisar? De momento los vándalos, porque es más de uno y eso se pega, ¿no? Y como es lógico, le están ganando por goleada a los concejales de policía. El otro día, lo de la calle Tabaiba en Costa Teguí se fue pamear y no echar gota. Una noche queman 2 contenedores y un coche de refilón en la calle Tabaiba. Vale, tú dices, ¿probabilidad de que vuelva a suceder? Pues es complicado porque los delincuentes o los vándalos tienen la inteligencia justa, además de para no cagarse encima, pues para no volver al lugar, pues no. Al día siguiente había otro contenedor que les quedó, queman ese contenedor y es un coche que ese sí cayó. Misma calle, mismo sitio, ¿eh? Eso ya tienes que... Y luego el concejal de policía de Teguise, la culpa, pero que los medios no tendríamos que sacar tantas noticias de estas porque damos ideas. O sea, ¿qué es lo que pasa, Jaime? Que no se da cuenta el concejal que eso ya se tira en las redes sociales. O sea, que lo que puede hacer los medios, primero, acallando la realidad es un disparate y segundo, que eso ya va a redes sociales directamente. Y prefiero que lo saquen los medios, que en teoría contrastamos más que las redes sociales. Y no le seguimos la radio, y no le seguimos la gracia. Yo recuerdo cuando lo de la COVID hubo algunas intentonas de que los medios, ¿qué hacen los medios publicando todo esto? Que no vienen los turistas. Acuérdense de los disparates. Esa es la fase famosa de Asolán, que no cuenten eso que en Alemania no vienen, no lleven folletos de no sé qué. Sí, era una cosa tremenda. Entonces hay que tener en cuenta. Y por terminar lo de Arrecife, lo que está pasando en Arrecife es que se está visualizando un problema de entrada. Ese pacto no lo quería Astrid, ese pacto se fue forzado, vetó a Echedey. Echedey es el concejal de cementerio, ¿sabes? Sí, no tiene mucho que hacer. Y recursos humanos, creo que es. Y además, pues lleva descomponiéndose todos estos meses y tiene el riesgo de que pase algo tipo Aría, ¿no? Un disparate de esto. Entonces, lo que está pasando ahora es que tienes una olla a presión que de repente le estás quitando el pitorrito y está saliendo lo que había dentro, que todos lo sabíamos. Que se llamaban al tiro. Otra estrategia inteligente, en este caso de Pablo Casado y García Egea, que después les pasó lo que les pasó al dúo, y ahí los dejaron. Es verdad, claro, porque esta fue una imposición. Sí, fue una imposición de esa gente y tal. Y que el otro día leí así de refilón que Feijóo está tratando de recuperar a García Egea, al campeón del mundo de lanzamiento de hueso aceituna. Yo espero que sea fácil. Me quedé ahí, no bajé a la noticia. ¿Del shock moral o para meterlo en política otra vez? ¿Y eso no será Pedro Sánchez, que se lo quiera meter? No, pues la verdad que no sé. Para sacar mayoría absoluta en la próxima. Porque tengan cuidado, porque las últimas fotos que han sacado con Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez arremete con algo... pero al margen de eso, tú imagínate, vamos, es que a mí, el tema? Como está de quemado además con la prensa de derecha... Oye, ayer comentábamos, pero claro, comentábamos aquí con representantes de partidos políticos, ustedes son más objetivos que todo eso, que a mí me ha parecido bien, a la par que sorprendente, o sorprendente a la par que bien, que no se haya politizado lo de los cafres esos que se bañaron en el jameo y menos mal. de jameos del... Menos mal.
No, pero lo digo con... Sí, sí. Porque yo ya me estaba temiendo la guerra política, pido comparecencias, pido explicaciones, Jacobo Medina desatado insultando en el Notas pleno del de camino, no sé prensa. qué, notas de Jaime, prensa y tal. en un sitio Me donde ha pasan parecido- al año, esta Lo mañana digo echábamos bastante, cuenta. con bastante criterio. Este año pueden pasar José por Ramón. Jameos entre 700.000 y 800.000 Multiplica visitantes. eso por 50 años que iba gente pasando por allí. Este año, o sea, ¿Qué y tiempo además lleva es eso? un año todavía de recuperación, no es el 21 y el 20, pero Que no va a llegar al sí, nivel que sé 19 lo que vas a decir, que es lo que he dicho yo, lo que sabe todo el 5 mundo. cafés Pero entre 800.000 en porcentaje, pues es lo que es muy residual. sí, pero del 19 pasaron otros 700.000, en el 18 Sí, quiero 600, decir, en el 17 también es 600. verdad. Ha habido otros casos, que se ha tirado Pero gente a la es cierto que quizás al tenemos lago. que buscar un replanteamiento de cómo son las visitas en Jameos, pero y a lo mejor esto puede invitarnos a tomar reflexión de cómo hacerlo, pero vamos. No, pero sí, es que estoy contigo y con el sentido común y con la inmensa, pero tal y como es la política en Lanzarote, yo me estaba temiendo ya lo peor. No sé, Mingo, ¿tú qué opinas? Tú te mamaste todo el follón No, la el verdad fin de que semana. De política yo ahí lo aplaudo. Lo que sí, yo creo que habría que hacer si no lo tienen, yo creo que hay que... Es decir, ahora nos ha cogido con el pie cambiado, pero estamos en una época en la que las redes sociales no sabemos lo que han hecho esos turistas franceses. A lo mejor ha habido un amigo que lo ha grabado, que lo subirá y nos Pero mira, enteraremos. si es así, eso se puede perseguir, eso se Ahí puede sí. seguir de Vale, pista. pero me refiero que a lo mejor hacer un protocolo no solo de cogerlos y expulsarlos, a lo mejor habría que cogerlos, identificarlos Y retenerlos. pasar una denuncita a Seprona. Sí, Es sí, no, decir, totalmente de acuerdo. yo creo que nos ha cogido con el pie cambiado a todo el mundo. De hecho, mira, ha sido la noticia más sorpresiva, pero claro, yo creo que hay que tener un protocolo bien establecido en los centros turísticos para cuando pase, Cabe porque destacar, yo me temo que el No tema basta con este- echarlo, sino efectivamente, yo estoy de acuerdo, y identificar. yo para mí hay una fase fundamental. Hay que empezar a bajar el número de turistas anuales de los centros y a subir los precios de las entradas. A mí me parece que por mucho que quieras controlar, 800.000 tíos, hasta pocas cosas pasan. y las colas otra vez en Y Timanfaya. las colas en Eso Timanfaya. ya se preveía. Y encima ahora se utiliza, todavía quedan los restos de la COVID mental, me refiero. Bueno, y que siga habiendo Mental y COVID. no mental, que siga habiendo COVID, pero me refiero al miedo y la gente no está yendo en guagua. Entonces, aparte de que todo lo que estamos viviendo son un montón de coches, la implementación de los sistemas estos de TPV y de escáner está haciendo que no hayan buenas coberturas, porque allí no hay buenas coberturas, retrasan también un poco la venta o la compra de entradas, para entendernos. Lo que significa es, pero yo, más allá de eso, yo creo que estamos en un momento donde cuando te pones a mirar que el Timanfaya cuesta 12 euros entrar y que como compres el bono te cuesta 9 o 8 euros, no recuerdo, Sí, lo hemos comentado muchas es que ir al cine es más barato, ¿sabes? Es que o sea, es más barato ir al Timanfaya que ir al cine si te compras unas palomitas. Entonces, es que hay un momento determinado en donde tú tienes que empezar a decir, señores, los centros turísticos son una maravilla, yo estoy totalmente de acuerdo y muy bien, pero para que se hagan una idea, la Torre Eiffel, subir la Torre Eiffel en ascensor cuesta 40 y pico euros. Que sí, que sí. Y La eso- Torre Eiffel, que por Si cierto, vas al último, no sé. que por cierto la han escalado ilegalmente. Es decir, que Sí, y a se- los monumentos de claro, otros lugares Claro. también les pasan capas. Bueno, la Cosas. locura que se han visto en redes sociales de los tíos en la obra del Bernabéu subirse, imagínate eso que todavía está en estructuras que no están fijadas, que Eso es no- una eso- obra. Eso no debería ser delito. Eso no- depende de lo que hagan, ¿no? Sa- Si lo ¿sabes rompen, que está bien. El segundo Subiéndose arriba. museo hemos visitado de todo Madrid, después del Prado, es el Eso habla el Bernabéu. de la calidad turística que tiene Madrid, no de otra cosa. No. De todos modos, Mira con cómo respecto tenés a lo que dice periodista objetivo. Alberto, El Museo del Barça también, ¿eh? El Museo del Barça también es de los más visitados. Pero aquello es cultura. que estaba mirando porque justo han salido en el centro de datos de Lanzarote la afluencia de los centros turísticos durante el Hasta primer mayo. semestre. Ya, Exactamente. incluye Ah, junio pues, ya, exacto. yo tenía hasta mayo, Incluido- esta mañana. pues incluido Si está en junio, junio, pues mira. sí. ¿Y qué incluido dice junio. Y extrapola. la afluencia? Bueno, en los primeros 6 meses del año, 1.306.869. Y bueno, me tendría que jameo? poner con la calculadora a calcular todos los meses para el tema de los jameos del agua, pero por ejemplo, el último mes de junio, 62.403. ¿Y las estadísticas ya diferencian entre gente que entra normal y gente que se baña en el lago? Muy poquito, muy poquito. No, es que parece. Bueno, pero no, lo que iba a decir... Paola, eso que estás diciendo, cabe recordar que a principios de año todavía teníamos muchas restricciones de COVID Sí, 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 sí. y cabe recordar que los meses más fuertes del año en los centros turísticos son julio, agosto, septiembre y diciembre. Mira, Sí, que todavía... Sí, sí, la, sí, sí. la suma son 326.000
736 de enero a junio en exclusiva en Jameo. 326. 326.000. De enero a junio. De enero a junio. Lo multiplicas por 2, más tienes que poner el pico de julio y agosto. Y restarle lo que pasa en enero para saber que enero y fue febrero. un mes flojo, exactamente. Por los temas. Lo que yo decía, entre Bueno. 700.000 y 800.000. Yo aprovecho porque es que justo barbaridad. estaba realizando la noticia para el digital y que la podrán ver en Biosfera Digital ahora, en breve, que está todo detallado. Pero de todos modos, con lo que comentaba Alberto, que yo estoy totalmente de acuerdo con él y siempre ha sido punto de debate en esta mesa de que tenemos que, si no nos valoramos nosotros, al final quien viene de fuera, pues menos lo hará. Pero yo creo que sí que al menos hemos empezado, muy poco a poco, es cierto, pero hemos empezado en esa línea de poco a poco con el tema de las experiencias premium, de subir propiamente las entradas. No, y las entradas se subieron a principios de legislatura. Por eso digo y con el COVID han sido cautelosos porque no se sabía lo que venía. Las circunstancias han sido pues constantemente incertidumbre y demás, pero yo creo que es la línea, o al menos es lo que nos comenta, que es la línea a seguir y creo que es lo que hasta hace el falta. 2019 se vendían los menús en el monumento del campesino por debajo del precio de coste. O sea, si a ti te costaba un menú 9 euros, lo vendías en 8. O sea, cuanto más comida se vendía en el monumento, más se perdía. Y venían, perdón por la expresión, esta persona que no tiene vergüenza, para no decir sinvergüenza seguido, porque eso es un insulto, que es Pedro Sanginés, diciendo que había que privatizar los centros, la restauración de los centros, porque claro, es que daban pérdidas, vendían la comida por debajo del coste. Si el filete me cuesta 10, lo vendo a 9, para imputar. ¿Eso qué se hace? Es que están queriendo imputar pérdidas. Entonces, han tuneado el Jameos del Agua con fiestas de Red Bull. Es que de donde venimos, es que no sé si te acuerdas, yo recuerdo un día que fui a visitar los Jameos del Agua en la anterior legislatura, y ya digo, fue esa época, porque ha habido otros gestores es que nadie había, y verme de repente un cacharro de Bacardí, de estos de plástico preparado para la fiesta de la noche, un no sé qué, y digo yo, Dios mío de mi vida, ¿en dónde estamos? O sea, estamos en un sitio, monumento histórico mundial de Canarias, y estos con un cacharro de Bacardí. O sea, claro, ¿tú te imaginas eso en el Museo del Prado? La es diferencia es una cosa entre insultar a los camareros o minusvalorar el trabajo de los restaurantes, de los centros turísticos, que es muy poco inteligente, por supuesto, porque si tú como jefe de un sitio estás diciendo que este sitio es una mierda, no esperes que luego la gente entre a ese sitio cuando el dueño ya le está diciendo esto es una mierda. Pues de aquellos tiempos a estos donde se ha puesto en valor, habrá días más altos, más bajos, más flojos, más lo que tú quieras, pero se ha puesto en valor el servicio que se ofrece, se motiva el personal, bueno, pues se ha conseguido que el restaurante, que las guías, por lo menos ya que figuren en los mapas, ¿no? Y que la gente se fije. Claro. El Castillo de San José ya es recomendado desde hace 2 años, creo, en la guía Repsol, y este año el restaurante El Diablo le han dado un solete, que es un lugar graciosillo. De esos, un sitio que merece la pena. Curiosito, ¿sí? Que merece la pena ir y tal, ¿no? Pues ya está. Oye, es la diferencia entre lo que había y lo que hay, ¿no? Entre otras cosas. El castillo, además, lo que pasa es que a veces lo tenemos tan normalizado e interiorizado que lo ves como algo normal, pero traes a gente de fuera, solamente conocer el lugar, el espacio. Ya no entra ni siquiera ¿Sabes en la cocina. Con quién coincidí cenando hace muy poco en el Castillo de San José? Conmigo ese día no. No, contigo no, pero es que podríamos estar aquí hasta el jueves diciendo gente y no lo adivinarías nunca. ¿Con quién? Digan gente. Pedro Almodóvar. Pedro Sainés. No, tampoco. Cristiano Ronaldo. Con el obispo de la diócesis. ¿Cuál de ellos? Uno. El auxiliar. Que auxiliar, ni que auxiliar. Que era un señor que iba con 2 señoras además, ¿verdad? Un señor que iba un pedazo cruz aquí y me dijeron, es el obispo. Hay 2 obispos. ¿El de aquí? Sí, pero es que aquí tenemos 2, el obispos auxiliar y el otro. No, tendría que ser el titular. El titular. Sí, porque va con 2 señoras, los visible, auxiliares. ¿no? El obispo de la diócesis de esta provincia. A ver, ¿qué fue cuando la semana de los actos de FEMES? Fue el primer fin de semana de julio, claro, 4 o 5. El nuncio del Vaticano. Claro, venía con el nuncio. No era el nuncio, que el nuncio yo lo conocí después, el señor que tiene un nombre muy curioso, Bernardito. Sí, Bernardito. Bernardito. Que es así, Bernardito no era el monseñor, porque es que el jefe de sala de los centros turísticos me lo dijo, dice, es el obispo. Claro, es que el obispo vino a la misa de FEMES el día 7. Es decir, que ahí está lo del bocato de Cardinali, ¿no? Gente vestida al uso solo está el obispo, que tiene que ir con el uniforme,
y el cura de La Graciosa, que también siempre va con el uniforme. Sí, en serio, o sea, son gente así. Pues era el obispo tú, en el Castillo San José. Sí, sí. Oye, que los obispos comen también y Hombre, saben apreciar lo bueno y siempre se dijo, come descartar lo malo. No, comí pero como un cura, ¿no? Siempre se dice, comí como un cura. Eso ya no sé lo que comió, estaba en la otra punta y no sé. Pero bueno, al hilo de que efectivamente ya es un lugar puesto en valor, que nosotros mismos lo perdimos en una época. No, pero es lo y que te decía, la gente lo está Fue una valorando. campaña bestial Retomo la para parte hundir a seria los- del tema. Y digo, el castillo tiene su entorno, sobre todo para la cena, porque es un lugar que tiene su belleza per se. Y luego el interior está decorado con la impronta de Manrique, que siempre tiene su sello espectacular de calidad. Y luego, pues encima se come bien, entiendo. Además, yo ahí no soy objetivo porque como Pedro lo conozco y le tengo cariño y sé de su buena mano. Y entonces quizás a lo mejor Pues tú sabes, se esmera más conmigo que con otras. tú en el sabes buen sentido. que la impronta de Manrique no ayuda a que el castillo pueda optar a cualquiera, tener Sí, un pero, sol, pero una es que estrella. no puedes una cosa cambiar de- cosas que están. Por eso mismo. Pero es que sería una locura quitarlas. Claro, entonces hay Yo que, creo que puedes no entender. tiene que optar a eso, tal. Después hay tiene que dar calidad. y Tiene que dar calidad y punto, y no tiene que optar a eso. De todas formas, hablando con una especialista, una persona Hombre, muy Y conocida, sé por dónde lo dices, ya te comento. muy conocida en el ámbito de la restauración europea y tal, no estamos hablando de un cocinero, estamos hablando de una tía que hace marketing para los grandes cocineros del mundo, que coincidimos en una... Y me dijo, después de haber visto los centros turísticos, que el único centro turístico por magnitud, ¿no? Porque al final, para tener una estrella Michelin, 2 estrellas o 3, resulta que no le puede servir a 500. O sea, es imposible que el Timanfaya pueda optar a una estrella Michelin, No, porque ni el castillo. ni el porque castillo. Para empezar la cocina tienes que innovar, tienes No, que inventar. pero aparte que Porque no es atiendes copiar, a muchas ojo, personas. Por mucho bien que lo hagas. Y aparte, atiendes a muchas personas. Y decía esta mujer que la clave para ella sería destinar, fíjense, un sitio maravilloso que es que a lo mejor nosotros no valoramos tanto, que es la cantina del Monumento al Campesino. Ah, pues sí, es un sitio. En el castillo. Y, Es un sitio ideal, tuve la oportunidad de visitar eso, coincidiendo con una multinacional europea que estuvo en Lanzarote, que quería hacer unos pequeños briefings con poca gente, cuando vieron la cantina del Monumento al Campesino. Fliparon la parte de arriba, sí. La parte de arriba, la parte de abajo, sí, pero y ya si ves la parte de arriba ya... Ah, bueno, la parte de abajo no. No, el comedor el grande gran no. restaurante Sí, no, la parte de pensaba arriba. que te referías a una cosa que le llaman, creo que la gatera, que se sube por arriba y que allí No, te refieres sí a la cantina, la de Manrique de toda la vida. Ah, Torre. Se quedaron obnubilados. Nada mira. más llegar a eso. Que Por Dios- eso decía que en el castillo, sitio sería... allá tenemos cuando, que- por ejemplo, se hacían los flambeados estupendos. No se pueden hacer porque el edificio ahora, por las normas de seguridad, no se puede emplear fuego dentro de la sala. No se pueden ni cambiar las sillas. Exactamente. Que es Pero, algo claro, anti... Se valoró, Natural. pero claro, Movimiento, es que, ¿verdad? ¿qué haces? ¿Cambia la estructura? No, No, se optó por quitar el flambeado. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nos vamos ya. Que ya ha entrado hambre de tanto hablar aquí de comida y todas estas cosas. Ahora ya sí. Así que hasta el jueves, hasta mañana, hasta el jueves, Sí, claro. hasta septiembre. Hasta un día de Tú y yo, esto. hasta Sí, septiembre. con Paola, TV. creo- Yo no, creo que Paola- viene un Ahora mes de sigue agosto aquí intenso. conduciendo. Sí, en agosto sí, se queda ella. Sigue ella conduciendo, muy bien. Pues. Que lo sepan los telespectadores, que en agosto Que va a seguimos haber aquí. cosas aquí en agosto. Pues pásalo bien, Joserra. Bueno, con Paola, además, el año pasado me cuidó muy bien y este año, con vista Y la este año no experiencia, va a ser espero que menos. sea igual o mejor. Mejor. Mal, por un año más de experiencia, mucho mejor, por supuesto. Bueno, mañana regresamos. Buenas tardes a todos. Thank